Hola lectores y bienvenidos a este nuevo episodio de mi sección favorita y menos exitosa del canal, que es Shakespeareando. Creo que ya tocaba. Y además este episodio de Shakespeareando es sumamente especial, ya que abro una puerta en la obra de Shakespeare que hasta ahora no había abierto, que son sus obras históricas. Cuando hablamos de Shakespeare, incluso a alguien que no haya leído nunca ni haya visto nunca una obra suya, le viene a la cabeza pues las obras de Hamlet, de Macbeth, del Mercader de Venecia, de Sueño de una noche de verano. No obstante, gran parte de la obra de Shakespeare fueron obras históricas que siguieron la vida, ¿no?, y los vaivenes del poder monárquico en Inglaterra. Especialmente durante una época de la historia de Inglaterra conocida como la Guerra de las Dos Rosas, que fue básicamente la disputa por el poder, la guerra continuada entre dos poderosas familias inglesas, entre la familia de Lancaster y la familia de York, y se llama la Guerra de las Dos Rosas porque ambos tenían una rosa como emblema. Pues bien, William Shakespeare estaba muy interesado en esta guerra, en esta disputa, en este periodo histórico, y llegó a escribir dos tetralogías de obras ambientadas en este periodo. La primera es la que está compuesta por las tres partes de Enrique VI, Enrique VI primera parte, Enrique VI segunda parte y Enrique VI tercera parte, y finalmente lo cierra con Ricardo III. Esta fue la primera tetralogía que escribió y tuvo tanto éxito que escribió una nueva tetralogía que vendría a ser una precuela de esta tetralogía. Es decir, cronológicamente la segunda tetralogía histórica que escribió William Shakespeare se ambienta inmediatamente antes que la primera tetralogía que escribió. Como lo que hizo el creador de Star Wars con Star Wars. Empezó con las tres películas que cronológicamente son las tres últimas y luego creó las tres películas precuela de las que había hecho. Pues bien, esta segunda tetralogía que escribió ambientada en esta época se abre con Ricardo II, continúa con las dos partes de Enrique IV y finalmente se cierra con Enrique V. Y si me habéis entendido bien, la última parte de la segunda tetralogía continúa con la primera parte de la primera tetralogía, que es Enrique VI. ¿Cómo? Creo que me estoy liando hasta yo. Hoy y ahora, con este vídeo, abro la primera tetralogía histórica de William Shakespeare en Shakespeareando, y lo voy a hacer con la segunda tetralogía que escribió. Voy a seguir el orden cronológico histórico de los hechos. Así pues, gran parte de los episodios de Shakespeareando de este año 2022 van a estar dedicados a la segunda tetralogía histórica que escribió William Shakespeare, y hoy vamos a hablar de Ricardo II. Pero antes de dejar paso a la intro y empezar a hablaros de Shakespeare y de Ricardo II, me gustaría hacer un breve, humilde y sentido homenaje al traductor Miguel Ángel Pérez Pérez, que ha fallecido recientemente. Me he quedado sin palabras. Estábamos hablando justo el día antes de que falleciera. Fue algo fulminante. Fue un traductor con el que tenía ya una amistad. Fue el traductor de Canción del Ocaso, de La mirada al ángel. Miguel Ángel confiaba muchísimo en Trotalibros Editorial, en mí, en los libros que publicaba, y simplemente me ha roto el corazón el que haya fallecido. A él le dedico este episodio de Shakespeareando y, por supuesto, muchos de los libros que voy a publicar en un futuro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tanto, no solo por tus traducciones, sino por tu amistad, por tu sentido del humor, por tu alegría. Sin duda nos reencontraremos en tus traducciones. Y ahora sí, bienvenidos a Trotalibros. Bueno, pues menudo viaje nos espera, porque 4 obras, y además 4 obras bastante complejas. Yo creo que va a ser divertido, sobre todo analizándolas una detrás de otra en Shakespeareando. Creo que nos va a aportar luz, una parte bastante desconocida de la obra de Shakespeare y de la que os puedo hablar
gracias a la colaboración de Vicenç Vives. Y además es que la colaboración con Vicenç Vives fue una colaboración que vino después de mi recomendación. Es decir, yo empecé Shakespeareando, empecé a leer a Shakespeare con sus ediciones, siempre os he dicho que me encantan sus ediciones, y luego pues Vicenç Vives, viendo mis vídeos, decidió colaborar, aportar su granito de arena a este macroproyecto que es la sección de Shakespeareando, que aspira a cubrir toda la obra del Bardo de Avon, y me mandó todos los libros que me faltaban de la obra de Shakespeare, entre los cuales estaban sus obras históricas. Por lo que gracias a ellos, gracias a su aportación, puedo empezar este proyecto dentro de Shakespeareando, que es cubrir las tetralogías históricas que escribió este genio. Y ahora sí, centrémonos en Ricardo II, la historia, el rey, que va a ser la semilla de lo que sería la Guerra de las Dos Rosas. ¡Contigo empezó todo! William Shakespeare escribió Ricardo II en 1595 y sus fuentes fueron sobre todo las crónicas de Holinshed, que fue como su gran fuente de información de la historia de Inglaterra, de los reyes ingleses, y Tomás de Woodstock, una obra de teatro anónimo. Ricardo II fue un gran éxito ya en vida de Shakespeare, y lo demuestra el hecho de que de las 6 ediciones que conservamos en cuarto de Ricardo II, 5 se hicieron en vida de Shakespeare. E incluso hay una anécdota relacionada con Ricardo II, no sé hasta qué punto es real o es un mito, pero se dice que la mismísima reina Isabel, cuando vio la obra de teatro Ricardo II, pensó que este rey era un símbolo de ella misma, por la rebelión en Essex que enfrentó durante su reinado. Y se dice que hizo el comentario irónico de "yo soy Ricardo II, ¿no? ¿Sabéis?". Antes de entrar propiamente en el argumento de esta obra y en los comentarios sobre el atípico estilo que empleó William Shakespeare en esta obra de teatro, como quiero hacer en todas las obras históricas de William Shakespeare, antes quiero dar un contexto histórico, es decir, contaros los hechos en los que se ambienta la obra, los hechos históricos, independientemente de la dramatización y de la creatividad de William Shakespeare. ¿Cuáles son los hechos de la historia de Inglaterra en las que se inspiró William Shakespeare para crear esta obra? Como dice el título, aquí el protagonista de la obra es el rey Ricardo II. Ricardo II empezó a reinar en Inglaterra en el año 1377 con tan solo 10 años de edad. Su padre, el monarca, murió y tuvo que heredar a esta edad la responsabilidad, el peso y también el honor de ser el monarca de Inglaterra. Solo reinaría 22 años, durante gran parte de los cuales no reinó directamente, sino que tenían personas regentes que le suplían la responsabilidad, porque obviamente un niño con 10 años no puede reinar Inglaterra. Pero cuando finalmente asumió las riendas de la monarquía, sobre todo dirigió su acción en limitar el poder de la aristocracia. En aquella época en Inglaterra la aristocracia tenía mucho poder y Ricardo II creía que el poder lo debía tener el rey. Esto en cuanto a política. Luego, aparte de la política, también fue un rey muy conocido por cultivar el arte y la cultura. Fue un gran interesado del arte en la corte y la impulsó constantemente durante su reinado. Hasta aquí muy bien. Su intención de limitar el poder de la aristocracia no era inédito, ni lo ha sido. Ha habido reyes que han descentralizado más en los aristócratas para conservar su poder, y hay reyes que se han sentido con la fuerza de recuperar este poder y que todo pasará más por ellos. Son dos estrategias igual de legítimas. Lo que sí que los historiadores dicen es que Ricardo II se equivocó en la forma de implementar estas medidas. Las aplicó de una forma letal, brutal, sin ningún tipo de delicadeza, unos cambios para los que su sociedad no estaba preparada, e incluso se dice que Ricardo II podía sufrir algún tipo de desorden mental. El hecho es que empezó la tiranía.
empezó a oprimir más y más y más a los aristócratas, hasta el punto de hacer exiliar a uno de ellos, a Henry Bolingbroke. Y una vez este exiliado, su padre murió, y en vez de respetar la herencia de padre a hijo, se quedó con todas las riquezas de este duque para financiar sus guerras en Irlanda. ¿En qué resulta esto? Pues que en 1399 Henry Bolingbroke, ese aristócrata que había exiliado y que le había sido despojado de su herencia, desembarca en Inglaterra con un grupo bastante reducido de hombres para reconquistarla y hacer caer al rey Ricardo II, que tanto había perjudicado sus intereses y los intereses de tantos aristócratas. Y es por esto que, a pesar de desembarcar con un grupo reducido de hombres, enseguida su ejército va creciendo y creciendo y creciendo, porque muchísimos aristócratas descontentos se le unen. Así pues, Ricardo II fue el último rey de la dinastía Plantagenet, a la que sucedió la de Lancaster, es decir, Henry Bolingbroke. Y fue la coronación de un Lancaster lo que provocó el resentimiento de su familia rival, la familia de York, y lo que originaría más adelante la Guerra de las Dos Rosas. La sangre llama más sangre. Y ahora sí, una vez ya explicado el contexto histórico en qué convulso momento se ambienta Ricardo II, entremos a explicar brevemente la sinopsis, el argumento, la trama en la que se centra Shakespeare para contarnos estos hechos. Esta obra arranca cuando el rey Ricardo II hace batir en duelo a su primo, Enrique de Bolingbroke, y Thomas Mowbray, ambos duques, cuando el primero, Bolingbroke, acusa al segundo de ser un traidor y un corrupto. Sin embargo, aún se están batiendo en duelo cuando el rey Ricardo II detiene el duelo por miedo a que le pueda perjudicar el desenlace del duelo y sentencia arbitrariamente que ambos duques sean desterrados de Inglaterra, y les prohíbe que en el exilio hagan amistad, se unan. Claro, yo cuando estaba leyendo esta escena era como, pero ¿qué sentencia es esta? Viene tu primo y te dice, este está conspirando contra ti, y en vez de investigar más o ignorarlo o incluso desterrar a tu primo por inventarse cosas sobre un duque, no sé, dictar sentencia pero en base a alguna razón, destierra a ambos, así porque sí. Esta es la primera decisión de Ricardo II que como lector o espectador no entiendes, y es que, como se dice en la misma obra, donde la voluntad ha ensordecido, los consejos siempre llegan demasiado tarde. La verdad es que Ricardo II es un mal rey. Es caprichoso, es altivo, es insensible, toma decisiones al tuntún, sin ningún tipo de empatía y sin ni siquiera inteligencia estratégica. Claro, tú puedes ser insensible y despiadado si tienes una estrategia detrás y te guía las ganas de más poder o tus objetivos políticos. Pero es como que Ricardo II actúa así porque sí, sin ningún sentido. Una vez desterrados ambos duques de Inglaterra, se muere el padre de Enrique de Bolingbroke, el tío del rey Ricardo II. Y en vez de respetar su herencia, tal y como os he contado en el contexto histórico, y dárselos a su primo desterrado, confisca todos los bienes de su tío para financiar la guerra en Irlanda a la que marcha. Y en ausencia del rey Ricardo II, que ya está en Irlanda, llega Enrique de Bolingbroke, desembarca en Inglaterra, contraviniendo su destierro y contando con la simpatía de gran parte de la nobleza descontenta con las acciones de Ricardo II, y aunque dice que solo viene por su herencia, para recuperar su herencia, para nada por la corona. Y yo, por la corona no. Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. Todos sabemos que en realidad viene para hacer caer a Ricardo II y coronarse él como rey. Y esto es precisamente lo que hace, de poner a Ricardo II, y se convierte él mismo en el rey Enrique IV. Cuando vuelve de la guerra, cuando vuelve de Irlanda, Ricardo II ya no es rey, ya no es nadie. Los temas de esta obra de Ricardo II son básicamente dos que además son encarnados por los dos protagonistas. Sin duda el principal es el que da título a la obra, y es Ricardo II. Creo que ya llevo leído bastante de William Shakespeare, y aún así me ha parecido formidable y me dejó sin palabras la evolución o el estudio que realiza con Ricardo II. Cuando lees o ves esta obra te das cuenta de cómo Shakespeare
hace lo que quiere contigo como lector o como espectador. Y es que en los primeros actos de esta obra llegamos a odiar, a detestar a Ricardo II. Es altivo, es caprichoso, es insensato, es orgulloso, es arbitrario, es insensible, no tiene escrúpulos, es como un rey sanguinario pero que ni siquiera tiene un instante de reflexión. Me recordaba incluso a Joffrey de Juego de Tronos. Tú como lector o como espectador lo detestas, lo odias, quieres que caiga. Sin embargo, en el acto tercero, cuando es depuesto el rey Ricardo II, William Shakespeare hace un giro de tuerca y cambiamos completamente la manera de ver a Ricardo II. Shakespeare te va haciendo entrar en su pensamiento y a través de sus monólogos, de sus soliloquios, te das cuenta de su debilidad, de su incapacidad de reacción. Esto se ve muy bien en la que para mí es la mejor escena de Ricardo II, que es cuando Ricardo II vuelve de Irlanda y desembarca en Inglaterra. Van llegando mensajeros con las noticias de los éxitos militares y de alianzas de su primo en Inglaterra y se va quedando como en pretérito, no sabe qué hacer y cada noticia es un nuevo puñetazo y se queda paralizado ante tanto fracaso. Y el hecho es que William Shakespeare sabe cómo convertir un personaje que hemos odiado muchísimo y le hemos cogido muchísima manía a sentir verdadera compasión por él. Sin duda, lo mejor de esta obra de teatro son los discursos de Ricardo II como rey depuesto, como hombre caído. Hay un momento en el que los mensajeros le van llevando malas nuevas al rey y dice: «Cubríos y no os burléis con grave reverencia de lo que solo es carne y hueso. Fuera respeto, tradición, formas y lealtad ceremoniosa, pues conmigo siempre os engañasteis. Yo vivo de pan como vosotros, siento privaciones y dolor, necesito amigos. Así, tan sometido, ¿cómo podéis decirme que soy rey?». Es un discurso de tanta humanidad, de tanto fracaso, es decir, es que me habéis tomado por un rey, pero en realidad soy débil, estoy sometido a las pasiones humanas, a la necesidad de tener amigos, a la necesidad de comer, no soy nadie, soy como vosotros. Es un acto de humildad brutal por el rey soberano de poder ilimitado que había sido y que tanto habíamos odiado. Muchas veces, detrás de todas estas decisiones irracionales y de tanta insensibilidad, solo hay complejos e inseguridades. Y esto es lo que nos muestra William Shakespeare cuando nos abre la puerta en plena caída de este rey. Y hay también una frase en Ricardo II que me fascina, o sea, creo que es la mejor frase de esta obra, que dice: «El que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie». Esto lo dice Ricardo II, se lo dice a su reina. Y al lado de este viaje descendiente de Ricardo II encontramos el segundo gran personaje y con el segundo gran tema de Ricardo II, que es el viaje ascendente de Enrique IV. Con él, William Shakespeare explora uno de sus temas típicos, tradicionales, favoritos, como es la hipocresía de los gobernantes y el ascenso del rey maquiavélico. Realmente, Enrique IV representa perfectamente la filosofía que expone Niccolò Machiavelli en El Príncipe. De verdad, parece que ese rey hubiese leído a Maquiavelo y lo estuviese aplicando. Se muestra el rey con toda su hipocresía, su falsa piedad y cómo esto lo lleva a ascender como un cohete en el poder de Inglaterra. Y si en un principio Ricardo II nos había parecido un rey caprichoso y odioso y luego sentimos compasión por él, por el otro lado, Enrique IV al principio es como la persona agraviada que va a su rey a denunciar una conspiración, una traición para ayudarlo, es injustamente desterrado, es injustamente despojado de sus bienes, pero a partir del acto tercero también vemos su hipocresía y su ambición. Como muchas veces con un propósito loable y legítimo, cuando tienes el poder vas más allá. En Ricardo II, Shakespeare realiza un gran estudio sobre el poder, tanto de quien lo alcanza
como quien lo pierde. Lo vemos a la vez y simultáneamente con Ricardo II y su primo Enrique de Bolingbroke, futuro rey Enrique IV. Ricardo II es la tragedia histórica de Shakespeare más lírica, con diferencia. Y es que Ricardo II tiene la particularidad de ser la única tragedia histórica de Shakespeare escrita íntegramente, completamente en verso regular. Y el hecho de que esté en verso, como dice Salvador Oliva, el traductor de la edición de Vicens Vives en su prólogo, le aporta veracidad. Cuando leemos algo en verso, yo nunca lo había pensado, pero cuando lo leí en su prólogo pensé, hostia, es que tiene razón. Cuando leemos algo en verso, le aporta veracidad, nos lo creemos mucho más por el hecho de que esté en verso. Así funciona la magia de las palabras, y realmente funciona así en Ricardo II. Aparte de esta decisión estilística de escribir en verso regular, William Shakespeare también realiza, en relación con el contexto histórico real del que os he hablado antes, una compresión del tiempo. Para que la obra funcionase, cogió los hechos y fue bastante leal a los hechos históricos, pero los comprime en el tiempo y los mezcla para aportar dramatización e inmediatez a los hechos que se están representando en el escenario. Como siempre en Shakespeare, la metáfora está presente en todo momento en la obra. Muchas son las veces que se repiten ciertas palabras, como puede ser tierra y sangre, con muchísimos sentidos, como metáfora de muchísimas cosas. Y además creo que de todo lo que he leído de Shakespeare, esta es la obra que tiene más juegos de palabras intraducibles, además, que viene con nota al pie de página para que el lector que lo lea en castellano o en catalán lo entienda. Es como que en esta obra Shakespeare quiso jugar con la lengua. Como metáfora hay que destacar sin duda la que realiza William Shakespeare, y es 100% original suya, no viene de ninguna de las fuentes ni se inspira en nada. Es una de esas aportaciones que hace él a sus propias obras de teatro que la enriquecen sin duda, que es un momento en el que realiza una metáfora de una conversación entre dos jardineros que hablan en un jardín real del Palacio Real con Inglaterra, ¿no? Constantemente los jardineros van hablando pues de sacar las malas hierbas, de cortar los arbustos y las ramas de diferentes árboles, y esto al lector no se le escapa que está haciendo una gran metáfora del poder en Inglaterra. Y esta gran metáfora me recordó muchísimo a la metáfora que realizó también Shakespeare en Coriolano, cuando Marcio empieza a hablar de los órganos humanos, haciendo claramente una analogía con los órganos de Estado y de poder de Roma. En cuanto a influencias de Ricardo II en el arte posterior, sobre todo he visto influencia pictórica. Hay muchísima pintura ambientada o inspirada en diferentes momentos de Ricardo II, y además, a diferencia de muchas otras obras de Shakespeare, muy descentralizada. No se centra solo en un momento todo el arte pictórico, sino que revive o representa diferentes momentos de toda la obra, como puede ser el desembarco de Enrique de Bolingbroke en Inglaterra, la llegada de Ricardo II y Enrique de Bolingbroke a Londres, o la abdicación de Ricardo II, que sin duda es una de las escenas más importantes, impactantes y desconsoladoras de Ricardo II. En cuanto a libros, he encontrado Sixes and Sevens de O. Henry. El título proviene de Ricardo II, así como una novela del autor de Soy Leyenda, de Richard Matheson. El título es En algún lugar del tiempo y también proviene de una cita de Ricardo II. Y finalmente hay una adaptación al cine, además bastante reciente, de la BBC, de todas las obras históricas que escribió William Shakespeare, y cuyo primer capítulo es el de Ricardo II, y es The Hollow Crown. Ricardo II es interpretado por el mismo actor del Perfume. Ahora no me viene, lo pondré aquí. También hay en esta obra una gran perorata patriótica sobre Inglaterra, que hizo que Ricardo II fuera especialmente exitosa en momentos como la Segunda Guerra Mundial. Creo que Ricardo II, como tantas obras de William Shakespeare, como puede ser Julio César, es un gran estudio del poder. Como muchas veces el que está en el poder se cree inmortal allí y depende de un pueblo muy voluble y lo puede perder todo en un momento. Y si acumulas muchos errores, es fácil que pierdas el poder
porque como nos recuerda Shakespeare en esta obra, los reyes no son más que hombres. Como dice Harold Bloom, Ricardo II no es un héroe ni es un villano, es una víctima. Y Ricardo II es el estudio metafísico de la víctima, su decadencia, su caída. Ricardo II es el lírico destructor de sí mismo. Me ha parecido como personaje interesantísimo, además por los rumores, ¿no?, sobre su personaje histórico, como que tenía un desorden mental o incluso que era homosexual y que Shakespeare parece insinuar a lo largo de toda la obra. Me parece brutal como personaje el cambio de luz que nos arroja Shakespeare en torno a este personaje, cómo pasas de odiarlo a compadecerlo, y creo que es muy fácil hacer paralelismos con muchísimas cosas que se ven últimamente en redes sociales, ¿no? Como vemos que algún famoso o alguna influencer se equivoca en algo, todo el odio que se le echa, y solo cuando cae completamente nos damos cuenta de que quizá nos hemos pasado. Creo que Ricardo II, aparte de un estudio sobre el poder, es un grito, el grito de Shakespeare, es decir, todos somos humanos y nos podemos equivocar y podemos cometer errores gravísimos, y por supuesto que tenemos que pagar por estos errores, pero siempre hay 1000 oportunistas preparados para aprovecharse de los errores de uno para ascender ellos y hundir a la persona que ha cometido el error mucho más bajo de lo que el castigo de dicho error merece. Yo de esta obra, la primera obra de la segunda tetralogía histórica de William Shakespeare, me llevo sin duda esta lección. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado este vídeo, dejadme en los comentarios qué os parece Ricardo II, si os ha llamado la atención, si lo habéis leído, qué os pareció. El siguiente episodio estará dedicado a la obra que escribió Shakespeare sobre el reinado de este rey que ha ascendido de forma tan maquiavélica en Ricardo II. Vamos a explorar cómo fue el reinado de Enrique IV, el que Shakespeare necesitó nada más y nada menos que 2 obras para desarrollar, por lo que se presenta cuanto menos entretenido. Mi pregunta es, ¿queréis que haga un Shakespeareando sobre cada parte de Enrique IV, o mejor, un solo episodio Shakespeareando sobre este personaje, juntando así las 2 obras? Decidme en vuestros comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. Hey,